Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Recuerde usted que cuando hablamos del cristianismo estamos mencionando eh, todas las corrientes cristianas desde el principio, desde tiempos de Jesucristo hasta nuestros días. Hemos hablado de muchos detalles de la Iglesia Católica, ya hablamos de Martín Lutero, básicamente del inicio de la Reforma Protestante. Actualmente estamos estudiando el siglo XVI. Y bueno, ¿qué pasó en el siglo XVI? Ya hemos hablado mucho de Europa, de lo que pasó en todas esas áreas, en África. Pero toca el turno de América. Ya hablamos de la conquista de América y cómo esto trajo también el conocimiento de Jesús a América. Pero hoy vamos a hablar de una de las tradiciones con más seguidores que tiene la Iglesia Católica. Vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Si usted es católico y se ofende muy pronto por escuchar un pensamiento diferente, mejor detenga aquí el video y no lo mire, porque yo no tengo la intención de ofenderlo. Pero si usted le gusta escuchar opiniones diferentes, no se ofende con facilidad, sino que analiza todas las cosas, siga viendo este video. ¿Qué le parece? No quiero ofenderlo, ¿ok? No es mi intención. Y si usted no es católico, tampoco no es para que utilice todas estas cosas que va a escuchar para atacar a los católicos y ofenderlos. No se trata de ofender, se trata de hablar con respeto lo que entendemos. Bueno, el próximo 12 de diciembre, o cada 12 de diciembre, los católicos mexicanos y de otros países celebran a la que llaman Virgen de Guadalupe o Nuestra Señora de Guadalupe. De hecho, yo vivo aquí en Sioux Falls, South Dakota, o Dakota del Sur, y aquí, cerca de mi casa, hay una iglesia católica que es una iglesia, la iglesia lleva como nombre Nuestra Señora de Guadalupe, bueno, o en inglés. Guadalupe es una imagen religiosa que se exhibe en la Basílica de Guadalupe, en México. Para los católicos mexicanos no es solo la patrona de México, es la patrona de toda América. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe es el segundo santuario católico más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con más de 14 millones de visitantes de todo el año en innumerables peregrinaciones de todas las partes del país y de muchas partes del mundo. Aunque en el año 2006 superó a la Basílica de San Pedro en número de visitantes, convirtiéndose durante un año en el santuario católico más visitado del mundo. Según la leyenda, la Virgen de Guadalupe se apareció en el Tepeyac, México, al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Es un apellido muy complicado. Y que se le apareció el martes 12 de diciembre del año 1531, 10 años después de la conquista de México. Durante 4 días, la Virgen se había comunicado con Juan Diego, hablándole en su propia lengua, el náhuatl. Al identificarse, la Virgen María, se dice, usó la palabra Cuatlalope. Recuerde que no, la Virgen de Guadalupe para ellos es la misma Virgen María. Entonces María usó la palabra Cuatlalope, un sustantivo compuesto formado por cuatl, que significa serpiente, y la preposición a, y lope, que significa aplastar. Es decir, se identificó como la que aplasta a la serpiente. Así lo dijeron ellos. Cuatlalope, la que aplasta a la serpiente, y posiblemente queriéndolo ligar con Génesis capítulo 3, que dice que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Bueno, el vocablo náhuatl sonó a los oídos de los frailes españoles como Guadalupe, relacionando el prodigio del Tepeyac con la muy querida advocación que los conquistadores españoles conocían y veneraban en la basílica construida por Alfonso X en 1340 en Extremadura, España. Se dice que la Virgen María se apareció en varias ocasiones ante el converso
mexicano Juan Diego en el cerro del Tepeyac y le pidió que fuera en busca del obispo y le dijera que ella solicitaba la creación de un templo en ese lugar. El indígena fue en busca de Fray Juan de Zumárraga para contarle de la solicitud de la Virgen, pero él no creyó en las apariciones, por lo que le pidió una prueba. En respuesta a la petición del obispo, María le pidió al indígena que cortara unas rosas de Castilla como pudiera de la cumbre del cerro y se las llevara al obispo. El indígena obedeció y guardó las rosas dentro de su tilma o ayate, que es un tipo de toga abierta por los lados. Luego la Virgen acomodó las rosas y le dice que muestre la prueba al obispo. Al llegar donde estaba el obispo, Juan Diego estiró su ayate para tender las rosas sobre la mesa, pero sobre el ayate estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II canonizó a Juan Diego, por lo que hoy se le conoce como San Juan Diego. Esta historia fue suficiente para que la Virgen de Guadalupe en la actualidad tenga millones de devotos. Pero, ¿será cierta la historia de la Virgen de Guadalupe? La historia muestra incongruencias y arreglos para hacerla parecer verídica. Veamos este punto. Tocante al primer relato escrito que aparece acerca de este supuesto acontecimiento, encontramos que el origen de su leyenda se remonta al Nican Mopowa, un texto de 1649 que cuenta sobre las apariciones. 1649, pero ¿cuándo ocurrieron estas cuestiones, la historia de Juan Diego? En 1531. Quiere decir que desde 1531 hasta 1649 no hay ningún relato, nada que atestigue del acontecimiento este. Este texto, el Nican Mopowa, contiene la narración en idioma náhuatl impreso en 1649 por Luis Lazo de la Vega, que era capellán del santuario de Guadalupe. Él se lo atribuyó al doctor Antonio Valeriano de Azcapotzalco, un indígena noble del siglo anterior, quien supuestamente había oído la historia directamente de labios de Juan Diego. ¿Qué certeza puede tener un documento impreso 118 años después de los hechos que relata? A la fecha de impresión solamente había leyendas, pero ninguna persona podía dar fe de su veracidad. Veamos otro punto. Hernán Cortés, el español que conquistó México, era originario de Extremadura, España, en donde se veneraba a otra Virgen de Guadalupe, de la cual él era devoto. ¿Será casualidad que la Virgen Aparecida Juan Diego llevara el mismo nombre de la imagen venerada por el conquistador español? Otro elemento, ¿existió Juan Diego? En 1995, Guillermo Schulenburg, abad director de la Basílica de Guadalupe, oiga bien, el abad director de la Basílica de Guadalupe, declaró a la revista católica Ixtus que Juan Diego no existió, que es un símbolo y no una realidad. Declaró que su beatificación era un reconocimiento de culto, no un reconocimiento de la existencia física y real del personaje. Y aquí cabe una pregunta. ¿Puede un símbolo convertirse en santo? Y esto no lo dijo un protestante opuesto al catolicismo, no. Lo dijo el abad director de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg. Él mismo dijo que Juan Diego no existió y que la beatificación por parte de Juan Pablo II solo fue un reconocimiento al culto, no a la existencia real. Lo dijeron ellos, la misma Iglesia Católica. Otro punto, respecto a la imagen, esta no se trata de una fotografía de una persona real, sino de una representación artística. Las fotografías de acercamiento indican que se han aplicado pigmentos para iluminar áreas del rostro y para oscurecer la textura de la tela. También se ve un obvio resquebrajamiento de pintura a lo largo de las costuras de la tela. También muestra que hay líneas oscuras debajo de la pintura de las ropas de la Virgen, que sugieren que antes de pintar la tela se le hizo un bosquejo preparatorio. Los ojos, incluidos los iris, tienen bordes como sucede frecuentemente en las pinturas, pero no en la realidad, que parecen haber sido hechos con un pincel. Expertos han concluido que la imagen no se habría generado sobrenaturalmente, sino que habría sido un artista que utilizó los materiales y métodos del siglo XVI. Es una representación artística.
cómo una representación artística pudo convertirse en el objeto de veneración de millones de personas. Después de la fecha de las apariciones, Fray Juan de Zumárraga vivió muchos años. Escribió muchas cartas, notas y hasta un catecismo llamado Regla Cristiana. Recuerde, Fray Juan de Zumárraga fue el testigo, el que vio a la Virgen de Guadalupe en el ayate de Juan Diego. El que finalmente ordenó la construcción y promovió la construcción de la basílica, Juan de Zumárraga. Y de todas las cartas, notas y hasta un catecismo que él escribió, en ninguno de estos textos menciona haber sido testigo de la aparición o de ningún milagro. Por el contrario, dentro del mismo catecismo que él escribió muchos años después de las apariciones, se pregunta lo siguiente: ¿por qué ya no ocurren los milagros? ¿Por qué Juan de Zumárraga escribió esta pregunta? ¿Por qué nunca habló del acontecimiento de la Virgen? Porque realmente no hubo tal milagro, sino que fue una forma de atraer al catolicismo a los indígenas mexicanos. ¿Cómo pudieron los indígenas mexicanos también aceptar a la Virgen de Guadalupe para venerarla? La Virgen de Guadalupe es un sincretismo de la diosa mexicana Tonatzin, que significa nuestra madre, o la diosa de la muerte, la cual se sabe que los mexicas veneraban en ese mismo cerro del Tepeyac. ¿No le parece curioso que en el cerro del Tepeyac veneraban a la diosa Tonatzin y que en ese mismo lugar se apareció la Virgen? En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses. La madre de los dioses, curiosamente María es la madre de todos nosotros, según dicen, ¿verdad? Porque ella es la madre de Jesús, dicen. Entonces, se adoraba a una diosa en el cerro, la madre de los dioses. Y ahí hacían muchos sacrificios para honrar a esta diosa. El concurso de gente en aquellos días era grande. Cuando ya se dio esto de la Virgen de Guadalupe, los indígenas siguieron llegando ahí como antes hacían. ¿Y sabe cómo decían los indígenas de aquella época? Decían: vamos a la fiesta de Tonatzin. Toda vez que, estando vigente la veneración a la Virgen de Guadalupe, los indígenas continuaban llamándola Tonatzin. ¿Por qué la llamaban así? Porque era la misma diosa que seguían adorando antes, solo que ahora tenía otro nombre. En la actualidad, para los devotos católicos y mexicanos y de otros países, es incuestionable el relato del Tepeyac. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las imágenes? Éxodo 20, versos 4 y 5 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga lo que dice el mandamiento: no hay que hacerse imágenes ni nada semejante. Eso implica esculturas, pinturas, cualquier representación que tenga como propósito ser objeto de culto. O, como dicen los católicos, nosotros no adoramos, veneramos. El culto a la Virgen de Guadalupe es una clara infracción a este mandamiento. Mi amigo católico, esto es lo que podemos demostrar desde el contexto histórico y lo que podemos extraer también de las escrituras tocante a lo que Dios prohíbe. Investiga la historia. Date una vueltecita por... ¿Qué te parece? Entra a wikipedia.com y escribe Virgen de Guadalupe y te vas a dar cuenta. Claro, alguien me dirá: sí, pero han descubierto que en el ojo tiene las representaciones, aparecen ahí como el reflejo de las personas que estaban enfrente. No es ningún reflejo, son sombras hechas a mano. No son personas, no son imágenes reales. No son imágenes, no es un reflejo realmente, es una pintura, es una representación artística. Eso hay que verlo con microscopio y estar tratando de encontrar cosas. Es una pintura, no es una imagen fotográfica.
no refleja nada real. No es una persona real la que se está reflejando ahí, sino que es una representación artística, nada más. Pero también ha hecho milagros y también lo mismo hablan de otras creencias. También ellos dicen que han visto milagros, que han habido curaciones. En Guatemala está el santo Maximón, que es un ídolo pagano de los indígenas. Y también va a ver usted ahí al templo que le tienen ahí. Hay un montón de placas agradeciéndole al santo Maximón por los milagros hechos. Así que esto es muy, muy discutible. Y lo siento mucho, pero eso es lo que podemos decir con respecto a la Virgen de Guadalupe. En la próxima presentación vamos a continuar con la historia del cristianismo. Vamos a regresar a Europa. Ya demos un salto al charco y venimos hasta América. Vamos a regresar a Europa. Y vamos a hablar de Juan Calvino, que también fue un personaje de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y no olvide suscribirse a este canal para recibir noticias de lo que estamos publicando. Todos los días, casi todo, por lo regular, todos los días estamos subiendo videos diferentes de estudios bíblicos, diferentes predicaciones, himnos tradicionales, en español, en inglés. Así que suscríbase. Aquí aparece un enlace, usualmente, para suscribirse. Gracias por visitar nuestro canal. Deseo que Dios le bendiga grandemente.